6 de cada 10 empresas británicas podrían cerrarse en los próximos meses por el alza del precio de la energía, lo que constituye el mayor problema al que se enfrentará el sucesor del polémico peón de Washington, Boris Johnson, a primer ministro de Reino Unido. ¿Qué hará Liz Truss, la nueva ministra, quien desde el principio marcó como favorita sobre Rishi Sunak? O quizá sea mejor preguntar, ¿podrá hacer algo o está la suerte echada para el pueblo británico? No obstante, y sin ánimo de desalentar los anhelos del pueblo inglés, para algunos analistas, todo no es más que otra puesta en escena, dado que, sea quien entre a reemplazar al impopular Johnson, seguirá enmarcado en la línea política del saliente ministro e incluso hay quienes se atreven a predecir un mayor incremento de los planes neoliberales de Margaret Thatcher. ¿Saldrán los ingleses de las llamas a las brasas? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Ante la grave situación energética que atraviesa Europa por sus malas decisiones y tal vez como una especie de devolución del cosmos a sus malintencionadas medidas diseñadas desde Washington para destruir a Moscú, este 5 de septiembre, Reino Unido ha elegido a la sucesora del polémico secuaz de Estados Unidos, Boris Johnson, quien acaba de heredar la crisis de energía británica. Según los analistas, 6 de cada 10 empresas británicas podrían cerrarse en los próximos meses por el alza del precio de la energía, lo que constituye el mayor problema al que se enfrentaría la nueva primer ministra, Liz Truss, que junto con Rishi Sunak han tenido en vilo al pueblo inglés por su posibilidad o no de contener el desastre energético, económico y social de su país. En este contexto, Truss, que marcó como favorita en la recta final de la contienda para relevar al actual representante del Partido Conservador y primer ministro británico, no la tiene nada fácil. Pero se puede hacer una idea de por lo menos cuál es su postura y cómo plantea encarar el complicado escenario que presidirá, aunque otra cosa es que pueda hacer algo. Hay que decir que según sondeos de opinión, que por lo general no parecen fiables, la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, estuvo siempre por delante del ex canciller de la Hacienda, Rishi Sunak, y que fueron los miembros del Partido Conservador quienes finalmente dieron crédito a las encuestas decidiéndose por Truss en medio de la vertiginosa crisis energética y de inflación. Con esa dispendiosa responsabilidad e incierta realidad, el exministro de Hacienda británico y la ministra de Exteriores, Liz Truss, ahora primera ministra, fueron abordados recientemente en una entrevista de la BBC sobre su postura y cómo harían frente al grave aprieto de energía en el país si llegaran a presidir al pueblo inglés. Desde ese escenario, esta nota destaca la postura de la candidata elegida al ser interrogada por la conductora del programa Sunday with Laura Kuenssberg sobre las medidas que tomaría ante la complicada situación y frente a los potenciales apagones. Según Liz, en ese momento ministra de Exteriores y ahora primera autoridad política del Reino Unido, se comprometía a actuar sin demoras y dijo que revelaría su plan de respuesta a la crisis energética en el plazo de una semana, si se convertía en la primera ministra, negándose a dar detalles en vivo. ¿Cumplirá Truss en el tiempo estipulado su primera promesa? En ese sentido, la primera ministra electa también esquivó la pregunta directa de la entrevistadora de si repartiría libras esterlinas entre los británicos para ayudarles con las costosas facturas energéticas, y declaró:
Entiendo que la gente está lidiando con facturas energéticas desorbitadas y que hay previsiones de que más adelante la situación empeore aún más. Asimismo, la exministra de Exteriores señaló que de ser elegida, actuaría inmediatamente con respecto a las facturas y el suministro de energía, pues según ella, ambas cosas van de la mano. Entonces, ahora que fue elegida, ¿obrará atrás de manera tan inmediata como lo prometió? ¿O seguirán los británicos sumidos en la espera de una solución real a tamaño problema? Con la típica postura de un candidato, la primera ministra electa también dijo que su gobierno lidiaría con un problema inmediato, que ayudaría a la gente, que ayudaría a los negocios y que solucionaría los problemas de suministro que los había conducido al grave problema en el que se encuentran ahora. No obstante, todo puede tratarse de las palabras de una candidata en plena recta final de su campaña, que por supuesto aspiraba a ser elegida. Que valga decirlo, generalmente no pasan de ser promesas y posiblemente palabras lanzadas al aire si se tiene en cuenta los intereses que enmarcan su elección y la muy probable continuidad de las políticas del saliente Johnson. Así fue como Truss, ahora primera autoridad británica, prometió aclarar, si ganaba las elecciones, cómo exactamente pretende plantear cara a los desafíos energéticos para poner al Reino Unido en una situación adecuada para el invierno. Un tema que tiene en vilo a sus votantes por la amenaza latente de que será un frío y duro invierno en Europa. Ahora bien, según diversos analistas, era del ex candidato conservador Rishi Sunak, de quien se esperaría una línea política semejante a la de Johnson y planes de Thatcher, pero no descartan que en una especie de desvío de la opinión pública por el rol de Sunak como canciller del Tesoro Público durante el gobierno saliente, Truss termine adoptando políticas similares. Desde esa línea, se puede decir que para muchos conservadores tradicionales, ninguno de los dos candidatos era una garantía de verdadero vuelco para el Reino Unido, y en particular, para dar los giros necesarios y tangibles para mejorar sus condiciones energéticas, pues ambos representan los valores neoliberales que propugnaba Thatcher, que además quieren llevar aún más lejos. Están perdidas las esperanzas del pueblo inglés en que la primera ministra pueda hacer frente a la complicada situación energética que comparten con el resto de Europa o incluso mayor, pues todo parece apuntar a que solo se está haciendo un cambio de imagen, mas no de política, esa que apunta a mantener un orden hegemónico fracasado liderado por Washington y sus secuaces. Habrá que esperar al cumplimiento de las promesas de Liz Truss, quien resultó electa el 5 de septiembre en una elección en la que votaron todos los miembros del Partido Conservador, conformado por aproximadamente 200.000 integrantes, o aceptar la manipulación detrás de su elección. El tiempo sabrá dar cuenta de la verdad. Ahora que, según publicó The Times, la reciente elegida mandataria inglesa Liz Truss dará luz verde a nuevos proyectos de producción de petróleo y gas en el Mar del Norte al reemplazar a Boris Johnson al frente del gabinete. Esta habría sido una de sus declaraciones de campaña. Según esto, se podría aprobar al menos 130 licencias de prospección y perforación en el Mar del Norte como parte de un plan a largo plazo para garantizar la seguridad energética del Reino Unido, y sería una de las primeras acciones de Truss, según las fuentes citadas por el periódico. En ese sentido, relató el medio, dos aliados de Truss, el secretario de Estado para Negocios, Energía y Estrategia Industrial, Kwasi Kwarteng, y el ministro de Estado para las Oportunidades del Brexit, Jacob Rees-Mogg, se reunieron supuestamente con compañías de petróleo y gas para negociar un acuerdo que asegure el suministro de energía este invierno. De igual manera, se dice que sus dos asesores son partidarios de aumentar la importación de hidrocarburos desde Noruega y a un mismo tiempo maximizar la producción nacional. Sin embargo, más allá de las promesas y las legítimas esperanzas del pueblo británico, políticos internacionales como Alfredo Jalife Rahmeh aseguran que la actual primera ministra electa y conservadora Liz Truss es más peligrosa que algunos de sus antecesores, como Margaret Thatcher, Tony Blair y el impopular Boris Johnson. De acuerdo con Jalife Rahmeh,
Siempre habrá alguien peor en Gran Bretaña que la monárquica globalista neoliberal Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, el mendaz bélico Tony Blair y el bufón Boris Johnson. Según las fuertes advertencias del destacado analista, parece que existiera un destino marcado y nada esperanzador para este país anglosajón comandado desde Washington. Con base a los señalamientos del político y experto internacional, el programa de la Gran Bretaña global no exhibe diferencias, sin importar quién sea el primer ministro, cuando se trata de buscar que prevalezca el orden unipolar colonial de la anglósfera y su proyecto neoliberal financierista. Desde ese desconcertante panorama, todo sugiere que aún falta largo tiempo para que el Reino Unido restablezca ese estado de bienestar en el que estuvo acomodado por décadas y que le representó un lugar como destacada potencia mundial de la mano del imperio yanqui, que ahora, con su caída, arrastrará con él a todo país que no tenga la conciencia y coraje para desafiarle. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.